Ya estamos en el piso con Delfina Rossi, a quien le agradecemos por haber venido a Radio Sónica. Gracias, Delfina, por estar. Gracias a ustedes y buen día a todos y todas las oyentes. Ha sido una figura difícil de entrevistar en los últimos años por todo lo que se ha hablado mediáticamente, ¿no? Tampoco tan difícil de entrevistar, ¿no? Me parece que me pusieron en un lugar que dijera lo que dijera iba a ser usado en mi contra, así que bueno, hubo un momento que la verdad que me dediqué a la gestión, con los pocos meses que estuve en la gestión, y después me seguí con mi vida privada para poder volver a hacer oposición de una manera constructiva, ¿no? Porque si cada vez que hablaba, de lo único que se iba a hablar era de si yo era la hija de... La verdad que me parecía que no contribuía a hacer una oposición interesante. Bueno, es interesante lo que decís, porque tanto se ha criticado por parte del gobierno actual las situaciones de nepotismo, sí, en la cual se decía que tu papá había tomado cierta influencia para ponerte a vos. Sin embargo, en el gobierno actual vemos mucha gente que también tiene familiares en el gobierno y de las cuales poco se habla, ¿no? Sí, igual yo lo dije cuando presenté mi renuncia y lo vuelvo a decir ahora, digo, a mí más que de nombres me gustaría hablar de políticas públicas, digo, que Jorge Macri esté al frente del grupo del Vapro en sí no me parecería mal, si no fuese porque creo que la fiesta financiera que está haciendo este gobierno no va orientado a un desarrollo económico que fomente las pequeñas y las medianas empresas y el desarrollo del agro, del campo como valor agregado, sino que apoya a otro sector, digo. Mi problema es de políticas públicas, no necesariamente de nombres. Lo triste es que a veces hablemos más de nombres que de políticas públicas. Hablas de políticas públicas. ¿Las primeras medidas que crees que el gobierno de Macri debería rever o que son distintas a lo que venía haciendo Cristina Fernández de Kirchner hasta el 10 de diciembre? Me parece que la primera política que hizo Macri cuando llegó al gobierno, claramente en contra de lo que intentó hacer el gobierno kirchnerista en los últimos años, fue la devaluación. Una devaluación del 60% que le quitó el poder adquisitivo a la mayoría de trabajadores y trabajadoras, que además fue acompañada por una total apertura de todo lo que es el sistema cambiario. Hoy los grandes grupos económicos que exportan no se ven obligados a traer el dinero al país como era antes. Mismo el blanqueo, si bien lo declaran, no están obligados a traer los capitales acá. Toda una apertura de las importaciones, una liberalización económica y financiera que me parece que va totalmente en contra de lo que estaba haciendo el gobierno kirchnerista, que era intentar proteger sobre todo la industria nacional y el empleo argentino. La pregunta sería, en estos últimos años, ¿aumentaron las reservas que tanto decían que importaban o le importaban a los medios de comunicación durante el año anterior? En este último año no creo que haya aumentado las reservas. La verdad que hoy leía a Sturzenegger diciendo que la mejor política de estímulo para el crecimiento económico sigue siendo la meta de reducción de la inflación y por tanto sigue aumentando o sigue teniendo en vistas un aumento de las tasas de interés también en la Argentina, lo que quiere decir una política de crédito que ahorca más a las pequeñas y medianas empresas, que fomenta que uno deje la plata en el sistema financiero, en las LEVACs, en las famosas LEVACs, en vez de ponerlas en el sistema productivo y a funcionar. Y bueno, lo que dice Sturzenegger es claro, ¿no? No existe una política económica real de fomento de la industria, de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, de creación de empleo. Bueno, pero además eso está concatenado con algo que leí ayer y que también veía en los canales de televisión, que viene ahora la CGT a decir, después de un periodo de tensa calma, ¿no? Dicen, si efectivamente no se genera empleo, lo que tenés es personas de reserva que hacen que el valor del salario también te baje, con lo cual termina beneficiando también a los empresarios a la larga. No, evidentemente el plan del gobierno de obtener, yo creo, o generar de alguna manera 2 dígitos de desempleo en el sector formal. Recordemos que la Argentina tiene casi un 40% de personas que trabajan en la informalidad, o entre comillas la llamada economía popular. Los 2 dígitos de desempleo sirven como una clara amenaza para que cada vez que haya un conflicto laboral no se materialice. Y cuando se habla de reducción de jornada o la cantidad de fábricas y empresas que ya dijeron, bueno, durante los 3 meses de verano no producimos, no están echando todavía a las personas porque, bueno, es una época del año también muy complicada, pero hay varias fábricas que ya anunciaron que los 3 meses de verano no se produce, que está habiendo algunos paros y algunos conflictos laborales que tampoco se ven, y eso es gracias al 20%, a los 2 dígitos de desempleo
que el gobierno es muy gracioso esto de que disminujo el desempleo, mejoró este mes, en realidad bueno es el producto de la caída y cuando se ve el interanual del desempleo se sigue destruyendo empleo, sobre todo en el sector privado, sobre todo en la industria manufacturera y en la construcción. Luciano, claramente con los temas económicos la tenemos clara que nosotros dos, que a menos que Pablo que yo en la mesa, así que te dejo el lugar para alguna pregunta puntual. Sí, a ver, cuando hablamos de poner a producir o poner el dinero en los sectores productivos, ¿sí? Y no tanto en la toma de deuda, como venimos hablando aquí a través... ¿A qué? Vamos a ir anotando, porque eso le vamos a decir deuda. ¿Está bien el endeudamiento? Esa es una pregunta posterior. ¿En cuánto se invirtió en el sector productivo en el gobierno anterior y en cuánto en este? Digo, efectivamente hubo presupuesto que no fue más para los créditos a las pequeñas y medianas empresas, para la industria nacional y demás. Yo creo que efectivamente hubo una política de protección de la industria, hubo una política de sustitución de importaciones que uno cuando recorría, y yo cuando estaba como directora del banco recorría sobre todo empresas de Santa Fe y te contaban que fue positivo el proceso de sustitución de importaciones y eso creo que tiene mucho valor. Ahora, a la pregunta de ¿fue suficiente el proceso de reindustrialización del país durante el kirchnerismo? La verdad es que yo creo que no, y no lo creo yo, sino que la misma Cristina en una de las autocríticas, cuando ella se hace, le preguntan, Presidenta, ¿usted se arrepiente del cepo cambiario? Y dice, no, creo que no profundizamos el tema de la industrialización del país, ¿no? La restricción externa, choca a la Argentina con la restricción externa, y esto tiene que ver con la necesidad de endeudamiento, debido a que no profundizamos la industrialización en nuestro país, que sabemos que es una industria que es fuerte en la parte principal de las cadenas de valor y en las últimas, y que por tanto requiere de importación de muchos insumos en el medio. Entonces cada vez que aumentamos la producción industrial con la estructura actual de nuestra industria, requiere importar. Entonces requerimos los dólares para el mismo proceso de industrialización. Claro, y ahí vos me estás diciendo que la política del gobierno era justamente evitar el endeudamiento, evitar tomar dólares para generar obviamente la manufactura acá en Argentina y poder endeudarnos de esa manera, con ese proyecto. La política del gobierno actual era que los dólares que eran generados genuinamente en la Argentina quedaran en la Argentina a partir del cepo cambiario y con eso permitir la importación de lo que necesitaba nuestra industria nacional. También el mismo proceso de retenciones al agro es fundamental para esa capacidad del Estado de redistribuir, si se quiere, cierta cantidad de la riqueza. Ahora, en el momento en que devaluaste, sacaste las retenciones al agro, no le pedís a nadie que traiga los dólares. Al agro y a las mineras. Al agro y a las mineras. Digo, ¿cómo haces para que la necesidad de dólares que tiene la industria y también los que exportan se genere con dólares genuinos? Te endeudás, ¿no? Entonces, ¿la deuda es buena o mala en abstracto? Digo, como economista, como keynesiana que me considero, la deuda en sí no es mala. Digo, el déficit fiscal sí no es malo. Es más, hoy los economistas de la derecha... Está bueno aclararlo eso, está bueno aclararlo, porque si no te salen a pegar, bueno, no, pero todo país se tiene que endeudar, te dicen, no. Pero el tema es a qué costos y para qué pones esa plata del endeudamiento, ¿no? ¿A qué costo? ¿Qué haces con la deuda y con quién te endeudás? Claro. Digo, porque no es lo mismo pagarle a los buitres para volver a endeudarnos con el Fondo Monetario Internacional que decir, bueno, sigo endeudándome vía emisión de bonos nacionales o en moneda nacional, con una regulación nacional, con que el control sea el Congreso. Más, hoy leía, creo que en El Cronista, que decía, bueno, el problema es que el gobierno no está pudiendo colocar los bonos que están indexados al PBI, que dependen del crecimiento económico, porque las expectativas de los empresarios o de quienes pueden tomar deuda es que la Argentina no va a crecer en los próximos años. Entonces, estamos haciendo un endeudamiento con unas tasas altísimas, con una suba del riesgo país, porque digo el propio fenómeno Trump hace que las tasas sean mucho más caras, las tasas de endeudamiento internacional, y esto... ¿Para qué? Para fomentar la bicicleta financiera y la fuga de capitales que se está dando por la total liberalización de un sector económico. ¿Y por qué crees que se le criticaba tanto el plan económico al kirchnerismo? Por lo menos a Kicillof en la última parte, ¿no? ¿Por qué pensás que
que había tanto palo. No quiero ponerme la cara de Kicillof. Libre asociación de ideas. Libre asociación de ideas. No, pero digo, se hablaba mucho se habló mucho la campaña del año pasado y previo a eso también, de inflación, de Sí. un dólar blue, el dólar, digamos, no formal, claro, informal. Digo, ¿por qué le pegaban tanto por tantos sectores desde lo económico al gobierno? Yo, primero que creo que no perdimos las elecciones por una cuestión económica. Creo que perdimos las elecciones por una cuestión de formas, no de fondo necesariamente, aunque repito, el fondo como la no profundización mucho mayor de la industrialización. Pero es interesante lo que dice. Sí. Es interesante porque creo que todos nosotros lo hemos analizado. Digamos, Cristina Kirchner no perdió las elecciones, o el kirchnerismo no perdió las elecciones por un tema económico. Sí, Es totalmente. decir, hubo otros factores ahí que influyeron para que el kirchnerismo o el Frente para la Victoria perdiera, ¿no? Ujú. Y las críticas a nivel económico algunas eran fundadas y otras infundadas. Digo, hoy la misma causa del dólar futuro nos permite ver que la corrida bancaria que se le hizo financiera al gobierno era desde un sector particular, con un propósito particular, y era esto de instalar de que la devaluación ya estaba implícita, solamente había que actualizarla para justificar una devaluación del 60%. Digo, mismo hoy hay sectores económicos que piden un dólar a 20 pesos y el gobierno lo está conteniendo porque sabe que eso implica una caída de nuevo de casi El poder adquisitivo. de poder adquisitivo, de ¿no? salarios, Precios ahí. claro, también. Precios de demanda interna, de destrucción del mercado, cuando tiene todo el miedo del fin de año y la resaca de alguna manera del 2001. Espero que no suceda en enero, ¿no? Los 20 pesos del dólar. Y yo creo que en algún momento, o siguen aumentando las tasas, o tiene que devaluar, digamos, si tiene mucha presión por parte del campo. ¿Vos no le ves otra salida a este modelo que actualmente... En la hace lógica Macri? de ellos, no. Claro. La lógica de ellos no, porque tienen una lógica de que permiten que el campo sojero los presione. El campo sojero sabemos que la ventaja que tiene, a diferencia de otros sectores económicos, es que uno, la soja no se come, dos, se puede acopiar, digamos, la pueden acumular y por tanto especular con el precio externo de la soja. Yo creo que el precio de las commodities no van a subir, mañana no tiende a eso. Bueno, el otro día... Mañana hay reunión de la OPEC, que igual es Me gustaría interesante. preguntarte sobre eso, porque el otro día hablábamos en el programa con un liberal y él, ¿qué nos decía? Nos decía que el campo ahora se va a empezar a ver en estos meses lo que el campo va a gastar en relación a lo que le fue bien a la cosecha. Sí. Yo también soy Rosario, soy santafesino, yo sé que también el campo mueve, o hay cierto movimiento, fundamentalmente en las ciudades más pequeñas, y en Rosario se nota cuando el campo gasta. Sí. Ahora, ¿eso vos crees que no va a llegar en definitiva a mover la rueda del consumo? No. Yo repito, hoy el campo no está obligado a traer los dólares que consigue. También antes, y es criticable esto, por ejemplo, la burbuja inmobiliaria que vivieron las ciudades como Rosario, debido a que el campo ¿verdad? tenía que invertir y tenemos un déficit habitacional y que la clase media no consigue. Hay todo un problema que se generó, pero bueno, el sector de la construcción era pujante también porque el agro cada vez que exportaba le decían, bueno, trae la plata. Si ahora vos le decís al sector principal de la exportación argentina, no es necesario que la traigas, los números de la construcción se van viendo. Asumiendo que lamentablemente tenemos una élite capitalista que no invierte en desarrollo industrial fuerte, que es lo que quizás a uno en una vista del desarrollo nacional le hubiese gustado, ¿no? Que la élite pujante que exporta pudiese hacer grandes empresas, aunque hay que reconocer que todo lo que es agroindustria, la verdad es que no le está yendo mal este año. Te hago una pregunta mitad económica, mitad política. ¿Qué pensás de la evasión impositiva de la gente que tiene dinero y que tiene la facilidad para evadir? Obviamente ahí te hago alusión a los Panama Papers. Macri ya me dijo que es su vida privada, que no puedo opinar de eso, ¿no? La verdad no sé por qué nos gastamos a hablar de esto. Me parece bastante absurdo todo. La verdad que... Sí, es lo que yo digo, pero no lo que yo hago, ¿no? Una cosa... No, y me entristece la total impunidad con la que pueden decir esas cosas y que no haya una repercusión política del alcance. El presidente en el mismo momento en que dice quiero volver a ser candidato o ir a una reelección, en ese mismo momento dice los Panama Papers es una cuestión privada mía, no da explicaciones, no le interesa hablar de Bahama Papers, hace una ley de blanqueo
que responde a una lógica. Sí, pero yo siempre lo digo, ¿no? Está bien, él era empresario, él podía hacer lo que quisiera, pero vos tenés que tener un currículum y una intachabilidad moral para después decirle a la gente lo que tiene que hacer a nivel económico, o para explicarle cierto sacrificio que supuestamente tiene que hacer. ¿Cómo le decís vos a un argentino que se tiene que cuidar de gastar, de consumir, o no irse de vacaciones, cuando en definitiva vos durante 10, 15, 20 años evadiste, eludiste, fugaste, no sé, la palabra que le quieras utilizar, en decremento del pueblo argentino, porque ese dinero supuestamente iba a ir a impuestos y ese impuesto tenía que redistribuir en hospitales, en vivienda, en salud, en educación, etcétera? Es que la verdad es que ellos te aplican esta lógica de que evadían impuestos o eludían impuestos porque no confiaban en el gobierno. La verdad que si fuese así, nosotros tendríamos que hacer todos un acto de desobediencia fiscal y dejarle nosotros de pagar al gobierno. Pero me parece que bueno, que escapa toda una lógica de construcción de la democracia y de cualquier principio de importancia del fisco, de independencia del fisco. Bueno, pero así es el debilitamiento institucional que tenemos. Repito, a mí lo que me preocupa es la impunidad con la que la gente reacciona frente a estos hechos. Mismo cuando se indignan porque... ¿Y por qué crees que eso sucede? ¿Por qué la gente siente, no lo está viendo? Tal vez lo tiene que ver con más perspectiva dentro de algunos años. ¿Por qué no lo está viendo? Y la verdad que no quiero caer en esto de que el cerco mediático es el peor mal de todo lo que nos ha pasado, pero tiene cierta influencia. Digo, es notable cómo el programa de La Nata, bueno, de vez en cuando me sigue pegando a mí, y además sale con, ¿no? Denuncia como una organización armada la organización de Milagro Sala, la Tupac Amaru, y al mismo tiempo, ¿no? El sobrino nieto de Mirta Legrand cobra no sé cuántos millones de fabricaciones militares, y no le parece preocupar a Jorge La Nata, ¿no? Digo, a mí, que me critique a mí sería lo de menos. Que acuse a una agrupación armada, una agrupación social con trabajo social como la Tupac Amaru me parece grave. Que justifiquen que una persona esté presa sin que haya juicio. Digo, no quiero entrar en juicio de valor, yo tengo una posición muy clara, pero supongamos que no es así. Digo, que la justicia actúe. Ahora, Delfina, ¿por qué crees que se da que no se mide con la misma vara los dos gobiernos? Vos no querés hablar de los medios, estuviste planteando ciertas también otras cuestiones, pero ¿por qué crees que en la gente en la calle no mide con la misma vara? Y sí siente la situación económica. Sí, no, eso ni se discute. Yo he hablado con mucha gente que inclusive era votante del gobierno actual, y ya hoy ve con otros ojos. Pero sin embargo, estos temas como el Panama Paper, bueno, está más tranquilo, como que lo deja de lado. Sí, lo deja de lado, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, les gustará. Yo a veces pienso que la sociedad es tan cínica que le gusta ser gobernada por un rubio de ojos azules y nada más, ¿no? Por el Principito, ¿no? Claro, a veces no sé, que por ahí le gusta que Juliana Aguada sea la primera dama y le gusta que... Nada, me parece que a veces es todo muy cínico. Igual, ahí también hay que asumir una responsabilidad como la oposición política. Claro. Digo, nosotros como oposición tenemos la responsabilidad de ser la voz de esa queja, de ser quienes visibilizamos esas incoherencias por parte del gobierno y a veces terminamos peleando más entre nosotros que hablar de lo que hace el gobierno. ¿Y ¿no? cómo los encuentra el 2017 a la oposición? O por lo menos a la parte que vos representás de la oposición. Sí, yo la verdad es que a veces también me enojo. También me quiero a mi casa, ¿viste? Como que es muy difícil. Está difícil, ¿no? Sí, está difícil. Es difícil el equilibrio de intereses entre sectores del kirchnerismo y sectores del peronismo. Es difícil ver cómo va. Bueno, la verdad que creo que es una buena decisión la de Cristina Fernández de Kirchner, la de encabezar un acto el próximo 7 de noviembre. Creo que eso va a ser interesante. Me parece importante y fuerte, pero creo que va a ser insuficiente si no se consigue hablar con otros sectores del kirchnerismo, sobre todo que representan las clases populares. Sí, va a ser el 7 de diciembre, vale la aclaración. Y además, en Ferro, exactamente. Y comentarles que nos acaba de llegar también una información a la redacción, que Cristina Fernández de Kirchner estará hoy a las 12 dando el pésame en la Embajada de Cuba, en Virrey del Pino, 1810. Así que si alguien quiere acercarse a saludar a la expresidenta de la Nación, es el mejor momento para hacerlo hoy a las 12.
Déjame preguntarte a nivel personal. ¿Quién es Delfina Rossi en el sentido de ser la hija de Agustín? ¿Cómo llega a la militancia, al mundo de la política? ¿Es algo que viviste desde chica? ¿Es algo que mamaste desde tu casa? ¿Cómo lo sentís? Desde el punto de vista personal, no desde el punto de vista político. Es gracioso. Yo cuando nací pusieron... obviamente no me acuerdo, ¿no? O sea, tengo las recopiladas de fotos que dice bienvenida compañera de la JP. Digo, claro. Qué sé yo, esto de que el peronismo es como una religión es medio verdad, ¿no? O sea, después uno, bueno, en el medio dialoga y gestiona sus contradicciones. Pero la verdad es que mis dos padres militaron mucho. Mi mamá fue candidata a vicegobernadora también, o sea, tiene su propia trayectoria. Ellos se divorciaron cuando yo era muy chica, pero siempre estuve en asados, en actos, en actividades. El otro día mi papá me contó una cosa que no sabía, me dice, bueno, tengo una pareja que tiene una nena de 4 años, así que estamos como con todo esto de la familia ensamblada, todos de arriba y de abajo, todo un lío. Pero bueno, pero mi viejo decía, yo conseguí ser presidente del Consejo Municipal de Rosario y ustedes dos estaban ahí abajo llorando y sin embargo conseguí el último voto. Entonces me decía, bueno papá, ¿viste? Así que como que uno crece con eso, crece con estando en la vida política de los padres y además a millones de manifestaciones y de marchas y no sé, mi madrina que nos cuidaba siempre miraba todos los discursos de Fidel Castro. Y qué sé yo, me acuerdo de la primera elección de Clinton, que era como el imperialismo es Clinton, bueno, uno después. Claro. Y en algún momento la pasaste mal a consecuencia de la política, no sé, recuerdo los momentos de las retenciones, claro, de la 125, cuando la verdad tu viejo la pasó mal y obviamente había gente muy enojada, yo lo digo como rosarino, había gente la verdad que muy molesta, estaban las rutas cortadas. ¿Cómo lo viviste vos como hija en ese momento? Sé que yo viví fuera del país muchos años. Mi mamá decidió que irse a vivir a Barcelona después del 2001, parte también por la situación política, no necesariamente económica personal, pero sí por una situación económica general del país y una situación política muy tensa. Y estuve mucho tiempo en Europa, en donde cabe decir que con la guerra de Irak en el 2003, empecé a militar fuerte con 14 años en un partido ecologista, socialista y feminista. Como pones en tu Twitter, ¿no? Como pone, sí, no puse estas cosas de la vida. Pero en un partido donde milité muchos años y también fui candidata a eurodiputада en la lista de Izquierda Unida, que ahora va junto a Podemos por España, ¿no? Pero bueno, es verdad que en ese momento yo siempre vine seguido a la Argentina, a pasar al menos 2-3 meses al año, y cuando tenía 19 años me vine un tiempo más largo, y seguía la actividad política de mi papá y la actividad del país, y la verdad que la 125 fue un periodo complejo, digo, te sentabas, me acuerdo que mi viejo casi no caminaba porque era caminar para que claro. Sí, para pasarla mal. Para que te escrachen, y cuando fue lo del BNA, a mí me escracharon, me acuerdo, muy fuerte en Rosario 1 o 2 veces, en restaurantes, en lugares públicos, y no está bueno como diálogo político, repito, como decía al principio, yo me fui de mi cargo porque dije que tenía que hacer una oposición responsable, y si me preguntan sobre los nombres de la gente, quiero hablar de lo que hace esa gente, no de los nombres, y quiero hablar de políticas públicas. Entonces cuando te increpan por tu nombre o tu cara, y ni siquiera puedes tener una discusión de ideas y de política, de hacia dónde vamos, creo que la verdad nos debilita como sociedad y como democracia. Sí, debe haber sido la verdad que verdaderamente difícil. Te quiero preguntar, ¿sabes qué? Por el tema del endeudamiento. ¿Qué complicación nos puede traer a futuro? Se dice 50.000 millones de dólares este año y 50.000 millones de dólares para el año que viene de endeudamiento. Son 100.000 millones de dólares en un periodo de 2 años. ¿Qué puede pasar con la Argentina a corto, no sé, a mediano plazo, si seguimos este nivel de endeudamiento y no se paga lo que tenemos que ir pagando, ¿no? Yo creo que por ahora la lógica es seguir endeudándonos para seguir pagándoles a lo que tenemos que pagar. Digo. Entrar en la bicicleta. Digo, por algo nos dieron teníamos que pagarle a los fondos buitre y por eso el FMI nos permitió endeudarnos, ¿no? Me parece que eso es bastante lógico. Ahora, lo que sí empezamos a ver es esto de que
el problema no es la deuda, sino que es el déficit fiscal, es una cuestión de gastos versus ingresos del gobierno. Y si uno ve, la caída del mercado interno hace que caiga, ¿no?, la recaudación del IVA, que caiga la recaudación de impuestos, ni hablar de la quita de retenciones, ni hablar de la quita de los impuestos de los autos de lujo, del champán y todas estas cosas regresivas que sigue haciendo el gobierno. Pero la lógica de que para pagar la deuda y los servicios de deuda lo que hay que hacer es reducir el déficit y tener un superávit fiscal primario, implica, ¿no?, lo que no hicieron todavía en este año en el presupuesto, que es cortar dramáticamente los planes sociales y el gasto. En el momento que uno no puede aumentar el ingreso... Ellos dicen que los planes sociales no lo cortaron. Aumentaron el gasto público inclusive, es lo que dice el gobierno. Claro. Está bien, aumentaron el gasto público porque hay leyes que otorgan derechos, y cuando vos tenés cada vez más pobres y generás más pobres y más pobreza, tenés que garantizarle que esas personas accedan a un mínimo. Ahora, lo que yo digo es que el gobierno ya puso sobre la mesa la necesidad de reformar la ANSES. Están diciendo todo el tiempo que el problema es el déficit fiscal. Tienen que pagar deudas a acreedores internacionales y, por tanto, el no pago de la deuda te deja... ¿De dónde va a salir ese déficit? ¿De dónde va a salir? ¿El ANSES? ¿Del ANSES saldrá? Seguiremos vendiendo participación del Estado en empresas públicas, en empresas recuperadas, en empresas estratégicas. Como ¿Qué vamos a economista, hacer? ¿cómo bajas el déficit? Porque es interesante lo que acabas de decir, ¿eh? Y muchos economistas van analizando eso, ¿no? Sí. Que el Estado tiene que bajar el déficit. ¿Cómo lo bajás? Sin ajuste. Sin ajuste o sin echar empleados del Estado, ¿no? ¿Cómo se baja? No se baja de otra manera. En realidad sí, se baja con un programa activo de recuperación de la economía, de generación, de reactivación, de generación de ocupación dentro de la economía formal para que aumente la recaudación del fisco el empleo y en blanco, además... que haya más empleados registrados, que eso represente también otro ingreso. Y además, posible, por ejemplo, imposición de retenciones de nuevo al campo o a sectores económicos, o lo que sugiere Sergio Massa, que es lo de que se empieza a gravar de alguna manera la renta financiera, que es algo que la verdad que yo tiendo a simpatizar, ¿no? Es interesante. ¿Algún día se grabará la renta financiera? ¿Vos creés que ese día será posible? Claro. O sea, a mí me parece absurdo que paguemos impuesto al cheque y no se grabe la renta financiera. El impuesto al cheque es de el monotributista precario. Sí, claro. Y lo digo siendo monotributista. Sí. El concepto del monotributo es un concepto de precarización laboral. Y además tenés que pagar impuesto al cheque, porque no teníamos otra manera. Tenemos ciertos problemas dentro de la regulación. Recién hablaste de la ANSES y no te la quiero dejar pasar. Sí. ¿Qué pensás de Diego Bossio? Ay, qué pregunta. Yo que vengo diciendo que quiero hablar de políticas públicas. Te meto en la política, porque además sos una mujer política, ¿no? La verdad es que yo creo que más allá de apreciaciones personales, decía que se equivocó o no en salir o no del bloque del Frente para la Victoria, Diego Bossio, no sé, lo que importa es cómo creamos determinadas alianzas en el recinto. Lo que sí me parece es una pérdida de tiempo es dejar que el gobierno deje de hablar de qué va a hacer en la sesión extraordinaria, deje de hablar de qué va a pasar con el voto no electrónico, deje de hablar de una reforma real de ganancias para que nosotros nos pongamos a discutir por qué perdimos las elecciones en el recinto. Ahora te pusiste a analizar, porque esto es algo que analizamos nosotros la semana pasada, ¿no? ¿Vos crees que el voto pertenece al partido político o a la idea o al proyecto al cual votás? Porque, a ver, si yo voto a la izquierda, supongamos que voto a Altamira, ¿no? Si yo lo voto a Altamira, tiene diferencias con Fidel. Claro, pero no vería bien con buenos ojos que el diputado que entró por la lista de Altamira se vaya con el PRO, porque ideológicamente son cosas opuestas. Entonces, o forme un monobloque. Y que... Entonces, a eso va apuntado la pregunta. ¿Vos realmente creés que lo que hace... Porque lo analizamos nosotros la semana pasada. ¿Es lógico que uno diga, bueno, mira, si entraste por un proyecto, ¿cómo podés terminar apoyando al otro? Por lo cual ingresaste. Pasa que no es solamente si hay un cambio o no del bloque, sino qué votaron. A mí me duele tanto ahí los diputados o los legisladores que se van del bloque del Frente para la Victoria como aquellos
que quedándose adentro, o en el Senado, que es una estructura menos visible, se quiere, votan en contra de cosas claves como es el pago de los buitres. Claro. Digo, me parece que no es solamente una cuestión de bloque, no bloque, ahí se juegan por ahí otras internas. Lo que me parece que la gente tiene que demandar es un poquito de coherencia en esas cosas. Y ahí, bueno, de otros lugares en el mundo, el peronismo es un movimiento y es personalista y es flexible y no existe un lugar claro, un partido claro en donde se rindan cuentas, ¿no? Para ponerlo blanco sobre negro, ¿no? El Partido Socialista decide abstenerse para que Rajoy consiga la investidura, el Partido Socialista Catalán decide votar en contra, les ponen una multa y les están echando del partido. Exacto. Y yo, me parece bien lo que hizo el partido de Cataluña, me parece bien que no le hayan votado a la investidura a Rajoy, pero la decisión del partido era otra y tienen una dependencia del partido mucho mayor. Eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Porque está perfecto, ¿no? Pero se entiende. Se entiende. Pablito, la última. Hablando de política y lo que son las discusiones del Congreso, ¿te ves el año que viene como candidato o para más adelante seguir en la vida política? Bueno, Agustín Rossi confirmó acá que va a ser candidato. Claro, dio la primicia. A diputado nacional. Yo le voy a dejar el protagonismo una vez más. Está bien. para que me siga invitando a la cena de Navidad. Nada más que para eso. No vaya a ser nada más. Una Rossi, no. Claro. Sería mucho. No, la verdad que no es mi objetivo. Les cuento que yo estoy cursando el doctorado, así que empecé a cursar acá en la Argentina mi doctorado, así que mi idea es doctorarme en los próximos años y dedicarme un poquito más a las cuestiones académicas, a seguir estudiando y entendiendo el país y la economía del país. ¿Y te gustaría volver a la gestión en algún momento? Me gustaría que el peronismo vuelva a la gestión, digo, más allá de mí. Me gustaría que haya un cambio de gobierno y que se vuelvan determinadas políticas que sean nuevamente redistributivas. Bueno, Delfina, yo te agradezco por haber venido a Radio Sónica, gracias. Hacía unos días que estábamos intentando tenerte. Y como siempre, espero que te hayas sentido cómoda, porque esta es la idea de este programa, ¿no? Que conocer las ideas políticas, personales, y siempre digo, me parece que los periodistas tenemos que, y los comunicadores sociales, aprender que el otro tiene una idea y que nosotros no somos la justicia. Claro. Nosotros tenemos que escuchar lo que opina la gente. Si no nos aprendemos a escuchar, nunca vamos a entender lo que quiere decir. Así que me parece que eso es importante, entender el valor de la palabra. Así que gracias por venir a Radio Sónica. Gracias a ustedes y gracias por escucharme.